su número del 11 de enero de 1959, un título de la revista Bohemia sentenció, más de 20.000 muertos arroja el trágico balance del régimen de Batista. La noticia no tenía fuente, ni firma y nunca se citó una investigación que avalara esa cifra. Pero había otro detalle dudoso, el artículo estaba acompañado de una lista de muertes que no pasaba de 600. Sin embargo, esa noticia sin sustentación se utilizó como justificación de los fusilamientos que siguieron al triunfo de Fidel Castro. Hasta donde se sabe, la responsabilidad del engaño recae en el entonces propietario y director de Bohemia, Miguel Ángel Quevedo, y el editor de la sección en Cuba, Enrique de la Osa. Años después, arrepentido, Quevedo dijo en una nota escrita antes de suicidarse: Bohemia no era más que un eco de la calle. Aquella calle contaminada por el odio que aplaudió a Bohemia cuando inventó los 20.000 muertos. Invención diabólica del dipsómano Enriquito de la Osa, que sabía que Bohemia era un eco de la calle, pero que también la calle se hacía eco de lo que publicaba Bohemia. La cifra real. Una investigación de la organización Archivo Cuba, actualizada en 2020, documentó 1.970 muertos, de los cuales corresponden 1.565 al régimen de Fulgencio Batista, 389 a las fuerzas rebeldes y 17 de responsabilidad desconocida. Es decir, algo menos del 10% de los 20.000 muertos que fueron aceptados como cifra oficial. La mentira de Bohemia, que se sigue citando oficialmente, no solo tergiversa la historia, también ayudó a formar en la población una corriente de opinión a favor del restablecimiento de la pena de muerte en Cuba. En un discurso en la entonces llamada Plaza Cívica de La Habana, el 8 de mayo de 1959, Fidel Castro informó, al regreso de una gira por el exterior, que para entonces ya se habían fusilado a 500 personas. Según expresó, durante su recorrido había explicado que, sin embargo, la justicia revolucionaria ya había cumplido su rol justiciero, que la revolución no excedería los límites indispensables, y que se estaba superando esa etapa amarga pero necesaria. Explicó que los fusilamientos irían disminuyendo, y que nadie debía temer que los fusilamientos continuaran indefinidamente y se convirtieran en un sistema. Che Guevara en la ONU. Sin embargo, pese a aquella información con la que Castro quiso aminorar el impacto de las críticas internacionales, el derramamiento de sangre continuó. 5 años después, el 11 de diciembre de 1964, Ernesto Che Guevara se jactaba ante la Asamblea General de la ONU de la represión desatada en la isla, cuando dijo: fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. La pena capital sigue vigente en Cuba, y lejos de eliminarla, en 2022 una nueva ley penal incrementó de 20 a 24 el número de delitos a los que se puede aplicar. En 2023, el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, advirtió que aunque la última aplicación de la pena capital se registró en 2003, la sanción de muerte permanece en el Código Penal para defender la revolución. También tienen prevista la pena de muerte por razones. La tenemos que tener ahí como un elemento de defensa de nuestra sociedad, como defensa de nuestro Estado, de nuestra revolución. La pena de muerte fue eliminada en Cuba con la aprobación de la Constitución de 1940, pero se restableció en 1959 en medio de una campaña de odio, en la que jugó un papel destacado la mentira de las 20.000 muertes, sin ninguna evidencia que jamás haya respaldado esa cifra. Si te gustó nuestro video, dale un like, suscríbete y comparte, y seguiremos revisando juntos algunos aspectos de la historia de Cuba, con un enfoque diferente al oficial.